¿Qué tal? Bueno, nos quedamos en el concepto de fuerza del cuerpo. Ahora vamos a definir fuerzas de superficie y vamos a establecer todavía nuestros postulados. ¿Okay? Entonces, voy a empezar acá. Ahora una fuerza de superficie entonces vamos a llamarla, llamamos fuerza de superficie a cualquier fuerza que resulta del contacto físico entre dos cuerpos continuos. ¿Va? ¿Sale? Completamente distinta a cómo actúa la gravedad, ¿no? ¿Sale? Que pues de cierta manera es, ya sabemos que no es así, ¿no? Pero es esta acción a distancia, ¿sí? Entonces, vamos a definirla matemáticamente. Esta es la definición 2. Ejemplos de estas fuerzas pues son las fuerzas normales, ¿no? Ajá. Definición 2. Sea S una superficie en gamma, ajá, con un campo de vectores normales en cada punto. ¿Ok? Lo vamos a denotar como N y va de S en RD. ¿Ok? Entonces, la fuerza por unidad de área ejercida por la superficie se asume dada por la función que le ponemos T barra y abajo sub n pico, que va de S en RD. Ajá. Y lleva el nombre de campo de tracción. Campo de tracción. ¿Ok? O también campo de fuerzas de superficie. ¿Sí? Bien. Igualmente, establecemos que la fuerza resultante debida al campo de tracción sobre una superficie S se define como F sub S de S es la integral sobre la superficie S, ajá, del campo de tracción. ¿Va? Creo que aquí me faltó elaborar, no, está bien. ¿Va? Es X. ¿Sale? Otra vez, esto es una hipótesis de cuerpo continuo, es un postulado de cuerpo continuo porque tiene la misma interpretación. Esto tiene unidades de fuerza, esto solito unidades de fuerza por unidad de área. Entonces esto es fuerza, entonces esto está tomando en cuenta todas las fuerzas. Ajá.
en cada pedazo infinitesimal de superficie, ¿va? Ok. Y en este caso nada más, un poco abusando de notación, X está en S, tal vez le debería poner otra cosa, signo a otra cosa. X está en S, ¿sí? Es un abuso de notación. Entonces, una observación importante, la existencia de B barra y T barra, T barra N pico, ¿ok? Es axiomática. ¿Eso qué quiere decir? Que en un problema a ustedes se las deben proveer. El modelo que ustedes estudien depende de qué fuerzas de cuerpo y de superficie ustedes le den. Entonces, en ese sentido es axiomático. ¿Va? Bueno, aquí tenemos el postulado de Cauchy que nos dice qué pasa con la relación funcional del campo de tracción, postulado de Cauchy. Para el campo de tracción, T barra N pico de una superficie S en gamma, ya saben que gamma es mi cuerpo continuo, existe una función, T barra que va de la esfera unitaria cruz omega en RD, ¿ok? Tal que T barra N pico de X es T barra de N pico de X, X. Y ojo, aquí estoy hablando de cuerpos continuos omega. Acuérdense que si ponen omega t, pues en particular la tracción también va a depender del tiempo, ¿sí? Entonces le van a tener que agregar una dependencia de t a esto, ¿va? Acuérdense, siempre hay que tomar en cuenta eso. Ok, ¿qué significa el postulado de Cauchy? Fíjense, el punto de la fuerza de superficie es que al estar en contacto, no habrá plastilina aquí, de casualidad, creo que no, a ver, permítanme, no hay. Pero yo creo que con el mismo cuaderno lo puedo ejemplificar. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo actúan las fuerzas de superficie? O sea, afectan el cuerpo a través de la superficie, simplemente por estar en contacto, ¿va? Así afectan las cosas. Lo más fácil es pensar en una bola de plastilina, ¿va? Simplemente ustedes de tocarla la deforman, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le hace la fuerza de contacto, las fuerzas de superficie a los cuerpos continuos? Los deforman así, o así, dependiendo qué es lo que estés haciendo. Entonces fíjense, si este es el vector normal, y ahora lo deformaste, así, ¿qué le pasa? ¡Pum! Se mueve para acá. Entonces, el campo de tracción,
que es el campo de fuerzas, es decir, en cada punto les da un vector, es un campo de fuerzas, un campo vectorial. El campo de tracción les debe decir qué pasa cuando aplicas la tracción a un cuerpo continuo, ¿no? Entonces te dice, pues inicialmente tu vector normal era este, y después de la deformación es este. O si es así, va para acá, ¿no? Se mueve para acá. ¿Ok? Entonces dice, no, podríamos tal vez pensar en esta hoja como el vector normal, pero no, está muy no sirve, ¿no? Pero creo que se entiende la idea, ¿no? O sea, deformas el cuerpo, piensa en la bola de plastilina, ¿va? Simplemente tocarla o de aplastarla, cambia el vector normal, cambia la dirección. Eso te da una medida de qué tanto se deformó el cuerpo. Entonces, pues inicialmente dicen, por eso es que yo inicialmente le puse a T una N pico. Porque pues, ¿qué hace? Físicamente, ¿cuál es la intuición? Que las fuerzas de cuerpo, las fuerzas de superficie, cambian los vectores normales del cuerpo continuo. ¿Va? ¿Okay? Entonces esto debe depender de alguna manera del vector normal. Entonces el postulado de Cauchy matematiza esa idea, ¿no? Porque me dice, para el campo de tracción de una superficie existe una función T de tal manera que lo puedo escribir así, ¿no? O sea, exactamente me está diciendo, esto depende de los vectores normales. ¿Sí? Depende de los vectores normales. ¿Ok? Eso es todo, eso es el significado. Pero así actúan las fuerzas de superficie. Cambian, mueven el vector normal en la superficie de un cuerpo continuo. ¿Sí? Bueno, seguimos con el postulado que nos dice cómo sumar fuerzas. ¿Va? Postulado del principio de superposición. ¿Sí? La fuerza neta ejercida sobre un cuerpo continuo omega t está dada como F de omega t, así lo escribimos, y va a ser la suma de las fuerzas de cuerpo, ¿ok? Rho de x pico, coma t de x pico, coma t de x pico, más la suma de las fuerzas de superficie, ¿ok? De t pico, de n de x pico, coma t de x. Y vean que ya le puse explícitamente la dependencia de t, ¿no? Para resaltar el hecho de que eso depende de t, porque estamos en el cuerpo continuo omega t. ¿Va? Entonces, pues ya conocen este postulado, ¿no? Desde mecánica. Las sumas, la fuerza neta es la suma de las fuerzas, ¿no? ¿Okay? Bien, fuerza, ya les había dicho. El siguiente postulado que conforma las ecuaciones de Navier-Stokes es el balance, o de donde se derivan las ecuaciones de Navier-Stokes, es el balance momento lineal. Entonces ya tenemos fuerza, ¿ok? Hay que hablar de momento lineal. Recuerden, el balance momento lineal en mecánica es la segunda ley de Newton, ya se los había dicho. Lo que estamos estableciendo es la segunda ley de Newton, ¿va? Entonces vamos a definir ahora momento lineal. Esta es la definición 3. Definición 3.
el momento lineal de un cuerpo continuo omega t se denota P de omega t, es notación estándar en mecánica, y se define como P de omega t es igual a la integral sobre omega t de rho de x pico, coma t u de x pico, coma t de x pico. ¿Ok? A todo t mayor o igual a 0. ¿Ok? ¿Y qué vuelve a hacer esto? Otra vez, esto es un postulado de cuerpo continuo. Ya saben la interpretación, ¿no? Se refiere a sumar las contribuciones infinitesimales de la cantidad de la que estamos integrando. Eso es lo que se refiere. Entonces, pues esto es densidad de masa y esto es U. Esto es velocidad. ¿Va? Densidad de masa, que tiene unidades de masa entre volumen, por unidades de volumen, esto tiene unidades de masa por velocidad, es decir, esto tiene unidades de momento lineal. Ajá. Integrado, pues esto es el momento lineal de todo el cuerpo. ¿Va? Entonces esto es igual que todo, ¿no? Esto es lo que corresponde a un cuerpo continuo como momento lineal, ¿sí? Entonces el postulado de balance del momento lineal dice lo siguiente. Postulado. Y este es el balance de momento lineal, que no es otra cosa que la segunda ley de Newton. ¿Va? Entonces, el momento lineal, de un cuerpo continuo omega t satisface que la derivada respecto de t es la integral de omega t de rho de x pico, coma t de u x pico, coma t de x pico es la integral sobre la frontera de omega t del campo de tracción, ajá, de n pico de x pico, coma t de s x pico más la integral sobre omega t de rho de x pico, coma t por b de x pico, coma t, ajá, de x pico, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Pues la derivada del momento es la fuerza. Pues ¿a poco no es segunda ley de Newton? ¿No? Ahí está. De ahí debe salir la siguiente de las ecuaciones de Navier-Stokes, pero para obtenerla hay que llegar a ella adecuadamente, ¿sí? Déjenme poner esa observación de que esto es la segunda ley de Newton y demostrar un lema que nos va a permitir trabajar eso, obtener la forma local de ese postulado, es lo que queremos. Me pongo este cuaderno acá. Entonces, la observación es la que les digo, ¿no? Este postulado es la segunda ley de Newton, ¿okay?, aplicada a un cuerpo continuo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a demostrar el teorema 4, ¿va?
Y esto se llama transporte de Reynolds. Versión 2. ¿Sí? Ok. Entonces, se afibarra de gamma cruz 0 infinito en RD, un mapeo de flujo con un campo de velocidades espacial asociado U. Ajá. Y una densidad de masa ¿sí? Sea F barra un campo vectorial espacial y omega t un cuerpo continuo en gamma. ¿Okay? En gamma t, de hecho. Entonces, la derivada respecto de t de la integral sobre omega t de rho de x pico, t de f de x pico, t de x pico es igual a la integral sobre omega t de rho de x pico, t por la derivada material de f barra respecto de t de x pico, t de x pico. ¿Sí? Entonces, por obvias razones le estamos llamando transporte Reynolds 2, ¿no? Porque me está metiendo la derivada. ¿Va? Está metiendo la derivada en la integral, nada más que ahora la mete como una derivada material, una derivada lagrangiana. Acuérdense, esa D mayúscula se llama derivada material o derivada lagrangiana. También se le llama derivada convectiva. Ok, demostración. Ya saben que el truco es cambiar variables. El teorema de cambio de variables, tenemos que la integral sobre omega t de f barra de x pico, t rho de x pico, t de x pico es la integral sobre omega, no me va a caber, espérenme, la integral sobre omega de f barra del mapeo de flujo en x t, t por rho en phi de x, t por el jacobiano en x, t respecto de x, ¿no? Entonces acuérdense que cambio de variables, entonces cambiamos esta integral en variables espaciales a variables materiales, ¿no? O sea, el integrando está pasando su representación espacial, o más bien está representado, está dado en representación espacial, y le estamos asociando la representación material. ¿Sí? Bien, donde ya saben que gamma es un subconjunto, omega es un subconjunto de gamma, tal que
omega t es phi barra de t de omega, ¿no? Entonces, fíjense que por la descripción material de la conservación de masa, ¿se acuerdan de esa? Es la que no es una ecuación diferencial. ¿Okay? Obtenemos que la integral sobre omega t de f de x pico, t por rho de x pico, t de x pico es igual a, fíjense, me dice que j por esto es rho cero, ¿no? O sea, esto va a ser igual a la integral de f por rho cero. Ok, entonces eso es igual a la integral sobre omega de f barra de x, t rho cero de x, ¿va? Debido a que omega no depende del tiempo, tenemos que la derivada respecto de t de la integral de omega t de f barra de x pico, t de rho x pico de x pico es la integral sobre omega, y meto la derivada, pero no pela aquí, porque esto no depende de t, ¿no? Entonces entra una derivada parcial, la f de phi de x, t, por rho cero de x, ¿va? Pero pues ya estuvo, ¿no? Porque fíjense, ahora escribimos otra vez, nos regresamos, usamos el mismo truco, esto es la derivada parcial respecto de t, de f barra de phi de x, t, ¿ok? Por rho de phi barra de x, t, por j de x, t de x, y me puedo regresar a las variables originales con el cambio de variable el que hice ahí, ¿va? Se me va el jacobiano y entonces obtengo, acuérdense, esta derivada de aquí es la material, porque es una regla de la cadena, esto depende de t también, ¿va? Entonces pues ya estuvo, esto es la integral sobre omega de la derivada f barra respecto de t, derivada material, por rho de phi phi barra de x, t, por j de x, t de x, y como les digo, aplicando el teorema de cambio de variable, por lo tanto obtenemos que la derivada respecto de t, la integral de omega t de f barra de x pico, t de rho de x pico, t de x pico, esto es igual a la integral sobre omega t de rho de x pico, t por la derivada material de la f de x pico, t de x pico, ¿sí? Ok, entonces algo muy importante
del teorema de transporte Reynolds 2, que es a diferencia del teorema del transporte Reynolds versión 1, este sí es particular de la dinámica de fluidos. Teorema de transporte Reynolds versión 1 es la regla de Leibniz para derivar integrales, ¿sí? No necesitas nada, no necesitas hablar de velocidad, no necesitas hablar de masa, no, para demostrarlo. Yo le di lenguaje, ¿no? Entonces dije, sea phi un mapeo de flujo de fluido. No, pues sea phi invertible, ¿ok? Difeomorfismo invertible, ¿ok? Nada más, ¿no? Su derivada temporal la llamamos U, es todo. ¿Ah? Incluso les mostré que podíamos aplicarlo a una derivada radial en algún ejemplo, les di. Este no, este sí es particular en la dinámica de fluidos, porque aquí sí usamos ¿qué? La conservación de masa, ¿no? La forma material, la conservación de masa, ese ya es un resultado de fluidos. Entonces, esto sí no, este resultado sí es particular de fluidos, ¿no? No se aplica a cálculo tal cual. Es decir, no piensen que si tienen un campo escalar ρ y una función vectorial f, pues la derivada de eso va a ser la derivada de la integral va a ser la integral de ρ por la derivada material de... No. Deberían tener algún tipo de relación como la que tengo aquí para la ρ, que es la forma material de la conservación de masa, para probar tal cosa, ¿sí? Entonces, fíjense que con este resultado podemos reescribir la segunda ley de Newton, ¿no? Observación. De acuerdo a este resultado, espero que le haya puesto, pero sí, creo que sí. Al postulado de balance momento lineal, la ecuación integral que aparece ahí le puse 1. Espero que no se me haya olvidado. De acuerdo a este resultado, 1 se reescribe, ¿ok?, como la integral sobre omega t de ρ por la derivada de u respecto de t de x pico, t de x pico, ¿okay? Esto es igual a la integral sobre la frontera de omega t de la atracción de xt sx pico más la integral sobre omega t de ρ de x pico, t por b barra de x pico, t de x pico, ¿sí?